Las ciudades enfermas. Jorge Luengo Espinosa. Del diagnóstico aguardaba cualquier resultado, ya sea porque las esperanzas las traían migajas o por el ambiente que circundaba. Ahí, en la sala de espera, no más que la errática compañía de una señora y su hijo. Ahí, nervioso, la señora más inquieta que el chico por los achaques que él sufría y que también a mí me iban dejando perplejo. El tiritar de labios, las pequeñas convulsiones, los espasmos en su vientre que él sufría sin reclamar y que ella por lo bajo me señalaba a susurros. Es la esquizofrenia. No se preocupe, no hará daños. En un rato llegarán los paramédicos y lo reducirán con las camisas. Hasta convencerme que en cualquier momento se invertirían los roles y sin aviso estaría rodeado de tipos en bata blanca, uno a cada costado para sujetar los brazos, otro detrás colgándose de la cintura, un cuarto aguardando ayudar a cualquiera de los tres primeros y, por qué no, un quinto dirigiendo la maniobra desde una posición más cómoda, ajeno a todo desastre o arremetida. O al menos eso me iba fraguando en un diálogo que era monólogo antes que todo, en que ella era un único universo y el chico era por entero achaques, mientras yo, silente, oyendo y sintiendo los estragos que dejaban los síntomas de la enfermedad sobre el chico y su madre, divagaba sobre la mía. La principal imagen, el doctor saliendo de su despacho para invitarme a entrar y recetar reposo absoluto. Usted tiene el mal de Montano, váyase a casa, descanse y déjese de pavadas. Dios mío, el mal de Montano, me cago aquí mismo, me jodo, no salgo más de esta miseria, pensé, apenas oí aquel nombre. Lo recordaba por haber leído hace menos de una semana una entrevista al primer paciente, un tal Vila Matas, y la reseña al psiquiatra descubridor del hallazgo, orgullosos ambos de ser parte del primer registro oficial de la enfermedad, la cual era de tintes mentales, algo parecido a una obsesión, o más bien una especie de delirio en que la literatura se vuelve obsesión, pero cosa rara e ininteligible, el remedio residía en la literatura misma. La enfermedad que era la literatura se atacaba con más literatura. Evaristo Burgos volvía de Madrid. Telefonió antes de embarcarse. Coño, te llamo para que vayas a buscarme. No se te ocurra dejarme con las maletas puestas. ¿Qué gracia tiene estarse solo en un terminal aéreo? Me dijo el pitonizo. Y de ahí que mirase con frecuencia el reloj de la consulta. Habíamos acordado que yo lo recogería en el aeropuerto. Evaristo era la misma patria desvanecida de la que se había marchado hace 5 años a realizar el doctorado a Madrid y su Europa revitalizante, porque acá ningún piojo que comer con su licenciatura en física. Acá me recago de hambre, acá ni para profesor. Evaristo Burgos, bienvenido a casa, y casa con mayúscula porque es la patria la que te recibe, tu hogar, la cara linda esperándote de tu autoexilio que por razones profesionales emprendiste. Evaristo y yo nos habíamos conocido en Concepción, la ciudad del eterno aburrimiento, del magnífico Parque Ecuador, que es magnífico con la condición de que no conozcas ningún otro parque, pues en cuanto esto ocurre deja de serlo, se vuelve enano, sus juegos nimios, su extensión absurda, y hasta el cerro que lo cobija, el Caracol, de unas dimensiones tales que hasta la manzana del Santa Lucía en Santiago se revela como de Gulliver. De los eternos movimientos sociales y marchas organizadas, transitadas por miles de estudiantes, sudando vapores de humedad bajo la lluvia, desde el edificio de medicina en la universidad, del famoso arco hasta la intendencia, para volver desgarrándonos los músculos de tanto caminar. ¿O acaso el simple paso vagabundo resumido en marchas por el legado que dejara la ciudad? El estigma inveterado por ser cuna del MIR, capital cultural en los años 60, ciudad del teatro y cuánta chaya íbamos acumulando por esa oralidad intangible que nos arrimaba a las espaldas un peso que nos hacía creer que nosotros,
los dos, solos, volveríamos a resucitar todo aquello. Concepción, la de los mitos urbanos que nos íbamos creando solo por el hecho de que no conocíamos más ciudad que aquel humedal de invierno retosado en unos calores apenas agobiantes en los meses de verano, porque no conocíamos más que nuestros pueblos y esta ciudad que nos parecía un milagro. Claro, si tú, Lorenzo, venías del campo, de Cabrero, un pueblecito en que hasta las moscas se aburren, y Evaristo Burgos, de otro pueblecito en que al menos las moscas no se aburren, porque con su clima de poco sol no tienen para cuándo aparecer. Lorenzo Dinamarca, contrario a su apellido, no era ni de Copenhague, ni del Mar del Norte, ni del Adriático, ni de ningún país que por ahí cerca estuviese. Y como nos contara un día, ese era un apellido inventado por su madre, que de niña era fanática de Shakespeare, a la que no se le ocurrió nada mejor que otorgárselo cuando fue madre soltera por allá en su tierra natal de Puerto Saavedra. Sabrosa de sangre fría, contenta en sus ojos tan claros, pregunta si he muerto de miedo. Respondo que sí, pie vomita encima de mi letra, la veo crecer, orgullosa, porque no fallezco en gusto, porque no fallezco en gusto. Leonardo Morel recogió una por una las cartas que escondía con llave en uno de los armarios para leerlas según las datas de despacho. En la lectura de algunas sonreía. En las líneas de otras era la nostalgia, en otras tristeza, en las menos satisfacción de saberse en un tiempo querido, tomado en cuenta. Morel temía a todo lo intermedio que pudiese sobrevenir entre un correo y otro, entre el despacho de la letra y su recepción, a toda palabra que contuviera el significado de inter, ante lo que Soraya reía y respondía. En el correo también las pueden interceptar. Bastaría un cuchillo para que el encargado de la estafeta la abriera y se te fuera a pique la confidencialidad de tus planes. Hasta el cartero tiene esa posibilidad. Y Leonardo, ahí en Concepción, antes de separarse, en uno de los incontables cafés dentro de las tantas y anónimas galerías del centro de la ciudad, ambos calentando la mañana con un cortado en lo que Evaristo comenzaba a llamar la podredumbre húmeda del sur, a un día que ella marchara a la capital para abandonarlo, escondidos ambos en los vaos propiciados por la lluvia, los vapores de las bebidas, el respirar de una multitud inconexa. Sin duda se trataba de los primeros indicios de la enfermedad años más tarde develada, y que del asombro en la sala de consulta lo había llevado a exasperarse en el primer ataque de violencia hacia el médico que revelaba, hacia la señora y el hijo con esquizofrenia, golpes hacia quienes trataban de sujetarlo, de amarrarlo, de inyectarlo para que se calmara. ¡El relajante! ¡Rápido! Se escuchó gritar a uno de los tratantes. La parte de la consulta no fue relatada a Evaristo, tampoco fue usada como excusa en vista del retraso y el ensimismado flaco retornado de Madrid, a que no le quedaba más que aceptarlo como parte de la impuntualidad impune con que se habían conocido allá en la época en que los dos eran universitarios aficionados a la literatura, y Soraya Batistuta era solo una anécdota en el taller de Delia Illich. Aquella tarde, bajo el frío en la ciudad de la lluvia, Leonardo no preludiaba en esos síntomas que su vida le iría dejando caer como un velo hasta cerrarse por completo y enfrentarse años más tarde a su verdadera enfermedad, la misma que lo atosigara en la consulta, que le hiciera regañarse con Evaristo, que le evocara pasajes del Quijote para reformularlos y dramatizarlos, y que sin duda le iría afectando en la búsqueda de Soraya cuando ambos, luego tranquilos, recordaran los tiempos de un pasado del que solo unas piedras se levantaban entre tanta ruina, pero aún así decidieron abordarla y retomar los rumbos hacia ella. La primera de tus cartas, Soraya,
la más significativa? Te habría respondido Evaristo. Lo primero es lo primero y a eso venimos, al primer nacimiento, la primera vergüenza, el primer llanto, el primer amor, el primer golpe, la primera caída, el primer beso, la primera penetración, la primera decepción, la primera ilusión, el primer noviazgo, el primer aborto. El mundo se deshace en primerizos y neófitos y en el descubrimiento constante hasta asirse a la primera muerte, que es irrevocable en nuestras vidas. ¿No es así, Leonardo? El primer vagar, el primer sexo, la primera mujer, la primera masturbación, Leonardo, y no hay orden aparente. Penetrar antes que masturbarse, morir antes que nacer, defecar antes que comer. Como el vagabundo al que, de compasión, le partiste un pedazo de pan y luego me dijiste: Este va a cagar antes que se lo coma. Tiene la mierda espesa dentro del cuerpo y tiene que esforzarse por no dejarla. Tiene que asimilarla el mayor tiempo posible dentro de los intestinos antes de untarse cualquier bocado, porque si no, muere, sin poder evacuar para seguir vivo. Pero como ahora tiene que comer, ha puesto 10.000 que antes se esconde tras esos matorrales a cagar. Y mira que esto no es la India, aquí caga y come con la misma mano sin diferenciación de facultades. ¿Ves? No te dije. Este tipo está muerto. Lástima que no lo sepa, y nosotros tampoco. Pero lo de nosotros es más penoso porque jamás lo sabremos. ¿Y sabes por qué? Porque nosotros somos los enfermos. Nosotros y la ciudad entera, desde el centro hasta desbordar en sus suburbios, con la excepción de este vago que se salva. Sus pecados son expiados luego de comer con la misma mano con que se limpia la mierda. Este era Evaristo, quien en cualquier momento me hacía verme o ver alrededor a toda persona como personaje salido de un cuento de Dostoyevsky. Él era la encarnación del ruso caminando por las calles de Concepción, reconociendo en ellas la podredumbre, que luego nos enrostraba hasta exhortarnos al autoexilio, sin prever que él, por razones ajenas a la podredumbre, por razones exclusivas al estudio, partiría a Madrid años más tarde, o como Soraya, que, por razones tan quijotescas, rocambolescas y rimbombantes, había partido a Santiago.